Buenas, estimados estudiantes. El día de hoy en la asignatura de Bioquímica 2 vamos a abordar la temática correspondiente a la primera semana, la primera clase que tiene que ver con lo que son ácidos nucleicos. Para iniciar, vamos a hablar acerca de lo que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son los responsables de almacenar la información genética, así como de su transmisión de padres a hijos y de una generación celular a otra. Participan también en la expresión del mensaje genético mediante la síntesis de proteínas, dirigiendo el correcto ensamblaje de los aminoácidos en secuencias perfectamente definidas. Químicamente, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas mediante la polimerización de unidades monoméricas llamadas nucleótidos. Dichos nucleótidos están unidos mediante enlaces fosfodiéster. De este modo, se puede considerar que los nucleótidos son los bloques de construcción de los ácidos nucleicos, del mismo modo que los aminoácidos lo son de las proteínas o los monosacáridos de los polisacáridos, en los dos otros tipos de macromoléculas biológicas. Básicamente, aquí lo que queremos dar a entender es que los ácidos nucleicos están conformados por unidades monoméricas llamadas nucleótidos, así como en bioquímica 1 miramos de que las proteínas estaban formadas por aminoácidos o como los polisacáridos estaban formadas por moléculas de monosacáridos. Hay dos tipos de ácidos nucleicos. Uno es el ácido desoxirribonucleico o DNA y el otro es el ácido ribonucleico o RNA. El ADN es la molécula portadora de la información genética, mientras que el RNA se encarga de la traducción de la información genética. Si hay dos tipos, por ende, de ácidos nucleicos, entonces también debe haber dos tipos de nucleótidos. Los ribonucleicos contienen ribosa y son parte de las moléculas de ARN, y los desoxirribonucleicos, nucleótidos, perdón, que conforman las moléculas de ADN y que contienen desoxirribosa o deoxirribosa. Aquí podemos ver, ¿verdad?, la estructura química de lo que es la ribosa y la desoxirribosa o deoxirribosa. También tenemos que tomar en cuenta que los nucleótidos tienen la particularidad de tener algunas bases, que estas bases nitrogenadas pueden ser, dependiendo del anillo que contengan, llamadas pirimidinas o purinas. En el caso de las purinas, contienen un anillo de pirimidina más un anillo de imidazol. Las purinas conocidas son la adenina y la guanina y ambas pueden formar parte del ADN y también del ARN. Y las pirimidinas son citosina, tiamina y uracilo. Solo la citosina puede formar parte de ambos ácidos nucleicos de ADN y ARN, pero la tiamina solo puede formar ADN y el uracilo solo está presente en el ARN. Estas son las bases de purinas y pirimidinas, adenina, guanina, las bases pirimidina, uracilo, timina y citosina. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el ADN y el ARN? El ADN o DNA tiene mayor peso molecular y el RNA tiene menor peso molecular. En relación a las bases, tiene desoxirribosa o los azúcares, pues tienen desoxirribosa y en el ARN tiene ribosa. La base nitrogenada, el ADN presenta timina y el ARN contiene uracilo. La configuración espacial de ellos, el ADN tiene doble hélice, con complementariedad de bases, mientras que el ARN generalmente presenta una sola cadena que ocasionalmente puede presentar apareamientos intracatenarios. Tenemos los nucleósidos de ARN que son adenosina, guanosina, citidina y uridina. Tenemos los nucleósidos de DNA, desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina y desoxitimidina. También los desoxinucleótidos, como son 5-desoxiadenosina, 5 monofosfato, 2-desoxiguanosina, 5 monofosfato, 2-desoxicitidina, 5 monofosfato y 2-desoxitimidina, 5 monofosfato. Es importante entonces, a partir de lo que hablamos anteriormente, que en relación a esto se conoce que las moléculas de ADN son biopolímeros formados por unión de miles
o millones de 4 desoxirribonucleicos fosfatados en el carbono 5, que solo hay un tipo de enlace que mantiene unidos a los nucleótidos, que es el enlace fosfodiéster, que dicho enlace únicamente se da entre el grupo hidroxilo del carbono 3 de la desoxirribosa de un nucleótido y el grupo fosfato presente en el carbono 5. Por eso es que se llama este enlace fosfodiéster. Sabemos también que estos 4 desoxirribonucleótidos monofosfatos difieren entre sí exclusivamente en el tipo de base nitrogenada que contienen. Dicho de otra manera, la naturaleza química de las unidades de desoxinucleótidos monoméricas del DNA, desoxianilato, desoxiguanilato, desoxicitidilato y timidilato, unidades monoméricas del ADN, se mantienen en forma polimérica por medio de enlaces 3,5-fosfodiéster que constituyen una cadena única. Básicamente ese es el tema que íbamos a abordar hoy. También se le va a estar compartiendo eh, a través del aula virtual lo que es este capítulo que está relacionado con lo que es ácidos nucleicos, estructura y función. Básicamente, en este capítulo nosotros vamos a estar abordando o vamos a estar extrayendo, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver en esta semana y la siguiente semana. Es un capítulo de un libro que se encuentra en PDF y es básicamente solamente está relacionado con lo que son ácidos nucleicos.